Hola, pues sí quisiera poner énfasis en el por qué se requieren los circuitos o el análisis de circuitos, sí, que estamos estudiando, que estamos viendo. Quise plantear este ejercicio porque dentro de la práctica que tenemos en servicio a calentadores industriales, se me vino a la mente aplicar este circuito, donde hablando de corriente directa, tengo un circuito pi, ¿sí? Un circuito pi y un circuito T incluidos entre las mismas alimentaciones. Lógico, esto lo voy a aplicar dentro del análisis de corriente directa. Esto no queda excluido por análisis de corriente alterna, por lo tanto, pues nosotros podemos tener una tensión, en este caso aquí le pongo yo una tensión de 10 volt de corriente directa, y en la parte inferior yo le puedo tener 120 volts de corriente directa. Lo voy a notificar aquí porque luego voy a ver una analogía en una alimentación de corriente alterna. Sí, entonces tenemos este circuito y para poder determinar la corriente, nosotros en corriente alterna, lo voy a anotar con la letra roja, en corriente alterna se le llama la corriente de línea 1, aquí se le llama la corriente de línea 2 y aquí se le llama la corriente de línea 3. ¿Ok? Eso es hablando de corriente alterna. En corriente directa yo necesito conocer la corriente I1, la corriente, aquí yo le puedo poner la corriente I2, y acá puedo ponerle la corriente I3, ahí está denotada la corriente I3. Entonces, para el análisis de este circuito y determinar esas corrientes, voy a utilizar dos métodos, ¿sí? Y todos van a tener métodos de análisis de mallas, pero uno lo voy a reducir y el otro voy a plantear directamente del circuito o de la red. ¿Qué es lo que va a suceder en este circuito directamente de la red? Si nosotros aplicamos el análisis de mallas, ¿qué es lo que va a pasar en el análisis de mallas? Cuantificamos el número de mallas, 1, 2, 3, 4 y 5. Le damos un sentido de corriente a cada una de esas mallas. Segundo paso. Tercer paso, establecemos la ley de Kirchhoff de tensiones. En este caso, ya por la práctica que tenemos y ya al grado en el cual estamos ahorita, voy a plantear directamente la matriz, ¿sí? Que va a corresponder a una matriz de 1, 2, 3, 4, una matriz de 5 por 5, que no tan fácilmente ya se puede resolver con una simple calculadora o simplemente aplicando las matemáticas como puede ser la matriz inversa, la ley de Gauss-Jordan, entre otras. Sí, que eso nosotros antes, cuando yo estudié la carrera, nos llevaba mucho tiempo porque no había estas herramientas. Ahora, pues lógico, con estas herramientas se reduce muchísimo el planteamiento y la solución de los circuitos. Por lo tanto, vamos a establecer aquí la matriz, ¿sí? Para el análisis de este circuito. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La malla 1, tengo 5, 20 y 5 son 30. La malla 1. ¿Qué respecto a la malla 1 es común para la malla? La resistencia de 5 es común para la malla 1 y la malla 2. Por lo tanto, lleva este sentido y este sentido sería 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a suceder para la siguiente malla? La malla 3. Sí, con respecto a la 1 tenemos ¿cuánto? Una tensión de 20 y va a estar ¿qué? En sentido contrario. Esta vez el sentido. Y aquí tengo menos 20. Pero ya esta corriente no va a tener relación con la 4 y la 5, por lo tanto va a ser 0 y 0. Abrimos aquí, sí, y 1, y aquí va a ser una tensión, en este caso sería de 100 volts. Ok, ahí estamos estableciendo ya el primer renglón de esta matriz. ¿Qué sucede para la malla 2? En la malla 2 tenemos que la resistencia de 5 ohm en sentido que nos proporciona ahí esa característica de corriente. ¿Sí? Con respecto a la de arriba, la I1 viene en este sentido y la I2 va en este sentido. Por lo tanto, aquí tengo 5. ¿Qué elementos tengo en la malla 2? Tengo 5, 20, 25 y 5 serían 30. Aquí tengo 30. ¿Qué sucede la malla 2 con respecto a la malla 5? No hay ninguna relación con respecto a esa malla. Por lo tanto, ahora la malla 4, ¿qué sucede?
la malla 4 con respecto a la malla 2. Tampoco tengo la 4 con la 2, también tengo 0. ¿Y qué es lo que va a pasar? La malla 2 con respecto a la malla 3. ¿Qué es lo que va a suceder en este aspecto? ¿Sí? La malla 2 con respecto a la malla 3 tenemos una magnitud aproximadamente de un valor de acuerdo a las características. ¿Sí? Entonces continuamos. La malla 2 con respecto a la malla 5 tenemos un valor de cuánto en este sentido y sentido mismo siento. Tengo 20, tengo la malla y 2 y tenemos que una tensión de 120 volts. Ay, disculpen, el pizarrón no me alcanzó por darle mayor énfasis al circuito. Tenemos la malla 3. La malla 3, ¿qué es lo que sucede? Tiene una relación con la malla 1 en sentido que en ese sentido tengo aquí menos 20, la corriente 1. Tiene una relación con la malla 2, la 3 con respecto a los 2, no hay una relación. La 3 con respecto a la 4, ahí tengo una relación de cuánto. En el caso, primeramente, vemos el caso particular, tengo 10, 20, ¿sí? Y 20, 40. Aquí tengo 40, los elementos comunes a la malla. Luego yo tengo, con respecto a la malla 4, tengo una relación de sentido contrario de menos 10. Y con respecto a la malla 5, pues también estamos viendo la 3, tengo la de 10, también sentido contrario, y 3, y ya no tengo fuentes de tensión. Y ese es el renglón, tercer renglón. En el cuarto renglón es la malla 4, donde no hay relación con la 1, ¿sí? No hay relación con la 2, hay relación con la 3, que aquí en este aspecto tengo un valor de sentidos contrarios, ¿sí? De menos 10. Con respecto a la 4, ¿qué es lo que sucede? Sí, estamos viendo los elementos propios de la 4, 20, 30, 40. Y con respecto a la 5 tengo un valor allí de menos 10 y tengo la I4 con 0 fuentes. Ahora vamos a hacer el estudio de la malla 5. La 5 no tiene relación con la 1, tengo 0. La 5 con respecto a la 2, la 5 con respecto a la 2, tengo que en el mismo sentido tengo 20. Con respecto a la 3, es sentido contrario, menos 10. Con respecto a la 4, tengo también, ¿sí? Menos 4, menos 10, perdón. Y con respecto a las más propios, tengo 10, 20 y 20, 40. Y tengo la malla 5 con 0 corriente. Ahí está mi matriz resultante de este circuito. Ahora, ¿cómo va a ser la solución? La solución nos la va a dar un elemento, un test que le llaman. Si en este caso vamos a utilizar la computadora o calculadora HP Prime. Y ahí nos va a dar los valores siguientes de la respuesta de estas corrientes en este elemento. Yo tengo que la corriente I1 va a ser igual a 5.18, la I2 va a ser igual a 2.96, la I3 me va a dar un valor de 2.51, la I4 me va a dar un valor de 0.44 amperes, todas respectivamente, y la I5 me va a dar un valor de menos 0.74 amperes. Estoy utilizando dos cifras decimales, sí, porque sí ya me llamaron la atención en un comentario que me debo tener más cifras significativas para que las matemáticas y el resultado sea preciso, porque las matemáticas es una ciencia exacta, lo sé de antemano, pero yo vuelvo a insistir, hay ocasiones que cuando vamos a pagar nuestro recibo de luz, se usa el redondeo, ¿sí? Entonces ahí sí, pues las cifras significativas se recortan muchísimo, porque los cambios en ese aspecto, pues digo, hay que ser, las matemáticas son flexibles en ese tipo de aspectos, pero yo sé que es una ciencia exacta. Entonces ahí tengo los valores, ¿sí? De la respuesta a esta matriz, ¿sí? Por lo tanto, vamos ahorita a descifrar
cómo se hizo cómo se determinó con la calculadora Hewlett Packard HP Prime. Ahora, continuando con el misma red o circuito, ahora vamos a hacer uso de la herramienta de transformaciones. ¿Qué es lo que sucede? Este circuito Pi, ya después llamado en corriente alterna como delta, lo vamos a transformar a un circuito T, cada una de esas ramas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El circuito equivalente me va a quedar una resistencia equivalente en paralelo con la de 10 ohm en cada una de las fases del circuito o ramas del circuito. Entonces aquí yo tengo la resistencia equivalente, como los valores de las resistencias es la misma por querer tratar un sistema balanceado, que eso lo llamaremos en corriente alterna. Entonces tengo yo que las resistencias equivalentes, utilizando la expresión de la transformación, tengo este valor. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lógico, en este circuito, para que quede más completo, aquí tenemos la resistencia que se puede considerar como la resistencia del conductor, ¿sí?, que va a alimentar a esas cargas. Y aquí nos da un valor de 5 ohms. Aquí tengo 5 ohms para que quede la red más completa. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a sacar un circuito equivalente de estas en paralelo, ¿sí?, para reducir aún más a su mínima expresión el circuito. Por lo tanto, vamos a tener que borrar para utilizar más el pizarrón. Entonces, volviendo una vez más, tenemos el circuito ya equivalente, nomás borramos las paralelo y tengo ya el circuito equivalente de esas dos en paralelo. Tenemos aquí el paralelo de 6.66 que multiplica la resistencia de 10, cual estaba en paralelo, y nos da un valor de 4 ohm en cada una de ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Ahora tengo un circuito serie de la resistencia simulando esta del conductor, de esta y de esta en serie con esta resistencia. Por lo tanto, teniendo esta configuración y reduciendo aquí esto, ¿qué nos va a quedar este circuito? Aquí tengo 9 ohms, aquí tengo 9 ohms, quitando ya esta resistencia, y acá tenemos también, quitando la resistencia, 9 ohms. Ya tengo este circuito de esta manera. ¿Qué es lo que ahora cuál va a ser el proceder de la solución de este circuito? Tengo este circuito, yo lo puedo llamar como una malla, ¿sí? ¿Cómo lo voy a establecer? Vamos a ponerle de color para ayudar. Yo aquí tengo una malla que le llamo la malla 1, ¿sí? Y aquí tengo otra malla que le llamo la malla 2. Observemos, la corriente está saliendo del positivo, la corriente está saliendo del positivo. Y no estoy usando la teoría de que se utiliza el sentido de las corrientes es en el sentido en el reloj. Yo lo tomo como el sentido que me dan las fuentes de alimentación. Por lo tanto, tengo este circuito y hay que establecer la matriz para esa red de 2x2 y vamos a tener el planteamiento en la solución del circuito. Entonces ahora, pues ya aplicando esa matriz para ese circuito de dos mallas, establecemos ya del circuito que borramos la matriz del primer renglón, segundo renglón, las características. Tengo valores que son muy próximos a los que obtuvimos por el electrométodo. Aquí lo tenemos un valor de la I1 y aquí tengo el valor de la I2. Por lo tanto, la I3, pues sumando esos valores, y ahí tengo ya la respuesta y la solución de este circuito, ¿sí?, que tenemos aquí. Lógico de esto, pues si yo quiero llevarlo, ahora pues yo quisiera llevar esta red a una red de corriente alterna, pues lógico, aquí más le quitaría esto, y si son resistencias, es cis de 0 grados, aquí también serían todas las demás resistencias cis de 0 grados, y esta fuente de tensión, en lugar de poner voltaje de corriente alterna, yo puedo tener aquí las características de un cis de un ángulo, y aquí le puedo tener yo otra cis en este lado, otra cis de otro ángulo, ¿sí? Ya hablamos de matemáticas fasoriales y establecemos el mismo circuito, nada más que ahí ya no es tanto cuanto la facilidad de transformar los circuitos. Aquí usar los términos de corriente alterna, donde incluye la raíz de 3, voltaje de línea, voltaje de fase y demás. Por lo tanto, aquí estoy hablando de un circuito puramente resistivo,
¿Qué es lo que sucede? Ya si hablamos más generalizado, yo aquí hablo de una impedancia 2, ¿sí? Aquí de otra impedancia 1, que puede ser esta impedancia 2, puede ser una resistencia más una bobina, y este puede ser la Z1, puede ser un circuito puramente resistivo, ¿sí? Que puede ser Z es igual a la resistencia, o esta resistencia de 20, puede ser 20 cis de 45 grados, hablando desde el punto de vista fasorial, o puede ser 20 cis de menos 45 grados. Entonces ya eso es manejar este conocimiento corriente alterna. Por eso, desde mi punto de vista muy real, es difícil que un muchacho que deba análisis 1 y presente análisis 2 y pase análisis 2 y análisis 1 la deba. No puede ser posible ese conocimiento. O no puede ser posible que ya tenga análisis 3, circuitos trifásicos, y deba análisis 2 o deba análisis 1. Incorrecto. Hay muchachos hoy en día, inclusive tuve la experiencia la semana pasada que me encontré al hermano de un compañero, y él me decía que tiene un hijo que no puede inscribirse al octavo semestre porque debe análisis de circuitos 2, o sea, corriente alterna, monofásica. ¿Cómo llegó hasta el octavo semestre que no se dieron cuenta? Quiere ser posible que las materias no están seriadas. No puede ser posible que la educación en mi escuela esté sucediendo esto. Y ya los chamacos hoy en día ponen sus grupos, hacen sus acciones, y el mapa curricular, que ahorita están en un dilema porque están recortando, están bajando, y yo no le llamo un rediseño, le llamo un reacomodo, que esa no va a ser la solución en la escuela superior. ¿Por qué? Que porque ahora van a ser las trayectorias que ahora sí le llaman, que nosotros llamábamos la especialidad, ¿sí? O la opción. Cuando yo estudié era la opción potencia, opción utilización, opción diseño de máquinas, opción control. No, con eso van a mejorar. Inclusive, ¿cómo va a ser posible que una escuela superior tenga años y no se lleve la teoría electromagnética? Eso es primordial para todo equipo, ¿sí? Matemáticas, redes, transformadores, motores. Eso es muy aplicable. Y vean nada más la enseñanza hasta dónde nos está llevando. Pero bueno, es un comentario que francamente a mí me llena mucha de no satisfacción, porque realmente le están dando al ras, al catre, como dicen por acá en México, a la enseñanza superior. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Shift y el número 5. Eso te da acceso a esta plantilla. Aquí puedes entrar a una matriz de cualquier tamaño. Si presionas el signo de más y estás aquí en este botón, lo que eso va a hacer es que te va a añadir otra fila. Si presionas este botón y el signo de más, te va a añadir otra columna. Si presionas el signo de menos ahí, te saca una columna, y si presionas este signo de menos, te saca una fila. Que es una manera muy simple de básicamente cambiar, y lo vamos a hacer para resolver este sistema de ecuaciones de 3 variables. 2 negativo, me puedo mover también con la rueda, 1, y entonces 4, 2 y menos 2. Para entrar esta matriz a la pila, presiono Enter, y ya la tengo aquí. También la puedo asignar a una variable. Hay una serie de variables que son separadas para matrices, eso lo vamos a ver más adelante, pero yo puedo añadir a la matriz a cualquier variable que se me antoje. Lo que tengo que hacer es, teniendo la matriz aquí en la línea de edición, presiono esta tecla que es para almacenamiento, y entonces decido a qué variable la voy a asignar. Digamos que va a ser M1, sería alfa M1. Cuando estoy asignando variables, tengo que tener cuidado de que no vaya a tratar de asignar un elemento a una variable restricta para otro tipo de elementos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que te quiero decir es que hay unas variables que están separadas, por ejemplo, para números de cierto tipo, y hay otras variables que están separadas para matrices. Si yo trato de asignarle una matriz
a una variable que está separada para otro tipo de data numérica, puedes recibir un error. Así que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí, luego vamos a hablar en detalle de eso. Cuando estoy listo aquí, presiono Enter, y ahora, si yo presiono, digamos, M1 y Enter, lo que voy a hacer es estar invocando esa matriz. Voy a añadir ahora entonces la matriz de las constantes usando el mismo procedimiento. Sería 14 menos 3 y menos 4. Y le voy a llamar a esta matriz C1. Así que digamos alfa C. Primero tengo que apretar aquí almacenar. Y alfa C1 y Enter. Como verás, te dio un error. La razón por la que te dio ese error es porque las letras del abecedario, tanto en mayúscula como en minúscula, son variables que están separadas para data numérica. Pero yo, por ejemplo, podría asignarle, digamos, CO1 y no habría ningún problema con eso. Así que si vengo acá y cambio aquí a CO1 y presiono Enter, me dice que si deseo crear esa variable porque no existe. Ok, ya está creada. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar la matriz inversa de M1 por CO1, que viene a ser el papel de B aquí. Así que sería M1, le aplico la inversa usando Shift y este signo de división. Nota que esto me accesa aquí el inverso, y entonces eso lo voy a multiplicar por la matriz CO1. Vamos a entrarla aquí, sería CO1, Enter, y aquí tengo el resultado. Lo tengo en decimal, si lo quiero ver